Definimos menopausia como la ausencia de reglas durante un año. Es decir, que es un diagnóstico retrospectivo. La edad normal a la que se produce la menopausia, la fecha de la última regla, es a los 50 años y consideramos una menopausia precoz cuando se produce antes de los 40 años. En esta pregunta 173 del MIR 2005-2006 nos preguntan cuál sería el primer cambio hormonal de la premenopausia, qué es lo que ocurre en el ovario y qué es lo que ocurre a nivel de la hipófisis y del hipotálamo. Lo que ocurre es que se van agotando los folículos y los folículos son los que producían estrógenos. Por lo tanto, lo que ocurre es que hay un aumento de la FSH y la LH para forzar a ese ovario, sobre todo de la FSH, que era la hormona folículo estimulante. Entonces, en los momentos iniciales de la menopausia, lo que vamos a tener es una elevación de la FSH con una LH que puede estar normal. Pero poco a poco se van agotando los folículos hasta llegar al momento en el que no son capaces de responder. En ese momento se instaura la menopausia. Entonces, en la etapa de premenopausia, como decimos, podemos encontrar una FSH elevada con una LH normal, unos estrógenos normales y una GnRH con picos normales. Cuando la menopausia ya está establecida, la FSH y la LH están muy elevadas. El estradiol está muy bajo y el estrógeno principal durante la menopausia es la estrona. Sin embargo, no hay alteración a nivel de los andrógenos. ¿Qué tenemos que saber de la clínica de la paciente menopáusica? La clínica más frecuente son los sofocos, pero también se ve afecta por sintomatología de tipo psiquiátrica como irritabilidad, la habilidad emocional, insomnio, cambios a nivel del aparato circulatorio y cardiovascular porque se pierde el efecto protector de las HDL, de los estrógenos que aumentan los niveles de HDL y con el tiempo van igualando el riesgo de enfermedad coronaria de los varones. Se produce también un aumento de la pérdida de la masa ósea con aumento del riesgo de osteoporosis y a nivel cutáneo pérdida de la elasticidad del trofismo. A nivel del aparato genital, esa pérdida del trofismo y de la elasticidad va a dar lugar a síntomas como el prurito, la disuria o la dispareunia. Y a nivel del tracto urinario, esa pérdida de la protección del aparato genital a nivel de la uretra va a favorecer las infecciones del tracto urinario. ¿Qué tratamiento debemos poner? En principio, unas medidas generales que parten del ejercicio físico moderado diario, la toma de lácteos, exposición moderada a la luz del sol para favorecer la mineralización ósea, evitar la ingesta de café, tabaco, sal, etc. Lo que nos preocupa es cuándo debemos instaurar una terapia hormonal sustitutiva. Según todas las guías, se administrará terapia hormonal sustitutiva durante el menor tiempo necesario para resolver la sintomatología. ¿A qué pacientes qué le vamos a pedir a una paciente antes de instaurar un tratamiento con terapia hormonal sustitutiva? Lo primero, valoraremos los síntomas que tiene, determinaremos el peso, la tensión arterial, le haremos una citología, una mamografía y la duda es a qué pacientes le hacemos una densitometría. No se puede hacer densitometrías a todas las pacientes y solo se la haremos a aquellas pacientes con riesgo de osteoporosis. Por ejemplo, una paciente oophorectomizada menor de 35 años. Por ejemplo, a una paciente con antecedentes de fracturas de tipo de coles, del brazo o con antecedentes familiares de osteoporosis importantes. Dice la pregunta 209 del 1096-97 de familia. La densitometría para detección precoz de la osteoporosis está indicada en nulíparas de más de 40 años, oophorectomizadas antes de los 35, obesas, hipertensas. Como hemos dicho, la indicación más clara es en pacientes oophorectomizadas de forma quirúrgica antes de los 35 años.
¿Qué indicaciones podemos considerar? Primero, una sintomatología climatérica muy importante. Por ejemplo, importantes sofocos que alteren la calidad de vida de la paciente, trastornos menstruales importantes, alteraciones de tipo metrorragia que cursan con episodios de anemia, atrofia cutánea y genitourinaria severa o una menopausia quirúrgica precoz. Sin embargo, también existen algunas contraindicaciones, muchas de ellas compartidas con el tratamiento con anticonceptivos. Por ejemplo, los antecedentes personales de cáncer de mama o de endometrio, es decir, cánceres hormonodependientes, la presencia de un tromboembolismo activo, patología hepática como las hepatopatías activas, pero también el lupus, el melanoma, la vasculopatía diabética o la autoesclerosis con empeoramiento durante la gestación. En la pregunta 97 del MIR 2003-2004 dice: en relación con el tratamiento hormonal sustitutivo combinado con estrógenos y gestágenos de forma prolongada, una de las siguientes afirmaciones son ciertas, así excepto una. El tratamiento con estrógenos y gestágenos disminuye la descalcificación propia de la menopausia. Efectivamente, el administrar estrógenos y gestágenos protege al hueso, mejora el trofismo vaginal, aumenta el riesgo de cáncer de mama. Se ha demostrado que tratamientos prolongados más allá de 5 años producen un aumento del riesgo de cáncer de mama. ¿Aumenta el riesgo de cáncer de endometrio? No. El riesgo de cáncer de endometrio está aumentado si solo damos estrógenos, pero si damos estrógenos y gestágenos estamos anulando ese riesgo. Por eso, en las pacientes a las que les hemos quitado el útero, no es necesario dar gestágenos, porque el que alivia la sintomatología climatérica son los estrógenos y el progestágeno solo lo damos para proteger al endometrio del riesgo de cáncer. Y efectivamente disminuye los síntomas del climatérico. La terapia hormonal sustitutiva es el mejor tratamiento para aliviar esta sintomatología. Así, como resumen, tenemos que la terapia hormonal sustitutiva mejora la sintomatología climatérica, tiene efecto protector a nivel del hueso, del atrofismo del aparato genitourinario y, según algunos estudios, protege de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, tiene efectos negativos a nivel de la mama, aumentando el riesgo de cáncer de mama con tratamientos prolongados más de 5 años y aumenta el riesgo trombótico. Sin embargo, a nivel cardiovascular, las expectativas que se pusieron en la terapia hormonal sustitutiva se han visto que no han sido cumplidas y no tienen un efecto protector. Por otro lado, tenemos la tibolona, que es un gonadamimético. Lo que produce es una mejoría de la sintomatología, de la libido, protege el hueso y protege el endometrio. Sin embargo, tiene cierto efecto androgénico y produce hirsutismo y retención hídrica. A nivel de la mama y a nivel cardiovascular no tiene efectos deleterios. Y por último, el raloxifeno. El raloxifeno lo damos en aquellas pacientes menopáusicas con riesgo de osteoporosis, no como tratamiento de la osteoporosis, sino como prevención. No mejora la sintomatología climatérica. Es un fármaco que actúa como antiestrógeno en la mama y a nivel del endometrio y como estrógeno a nivel del hueso, es decir, que protege la masa ósea sin aumentar el riesgo del cáncer de endometrio y protegiendo del cáncer de mama.